Buenas noches con todos y bienvenidos a la clase introductoria del curso de Análisis Dinámico aplicado a estructuras mineras con el software Plaxis 2D. Mi nombre es Juan José Valdivia y yo voy a ser su instructor a lo largo de todo este curso. Soy ingeniero geotécnico en WSP, es una consultora internacional que está especializada en brindar servicios de ingeniería para eh, lo que es el sector de minería en el Perú. ¿Ok? En mi experiencia tengo realizando diseños de estructuras mineras tales como pads de lixiviación, tajos abiertos, minas a tajos abiertos, presas de enrocado, presas para relaves, etcétera. ¿No? Asimismo, mi tesis la hice en el análisis comparativo de la respuesta no lineal de una presa de enrocado frente a sismos de diferentes periodos de retorno, eh, lo que es toda la base para poder llevar a cabo este curso, ¿no? Entonces, como objetivo general de este curso tenemos lo que sería interiorizar los conceptos y aplicación del modelamiento esfuerzo de formación de los suelos bajo cargas dinámicas aplicados a estructuras mineras. Ahora, evidentemente, detrás de este objetivo existen muchos otros que lo que nos van a ayudar es cimentar los conceptos de la dinámica de suelos para poder realizar finalmente un modelamiento bidimensional de nuestra sección de análisis, ¿no? Algunos de estos objetivos específicos que tenemos que tener en cuenta son conocer cuáles son las propiedades dinámicas de los suelos y profundizar en su comportamiento bajo cargas cíclicas, ¿no? Conocer el módulo de corte de los suelos, la relación de amortiguamiento de los suelos para poder determinarlas, calcularlas en base a distintas metodologías que se van a ver en el curso y posteriormente utilizarlas en el modelamiento numérico, ¿no? Así como también aplicar los conceptos de sismicidad. El concepto de sismicidad incluye lo que sería conocer, es un estudio de peligro sísmico, ¿no? Eh, el registro tiempo-historia que vamos a utilizar en nuestro análisis, vamos a tener que conocer cómo corregir este registro tiempo-historia, cómo realizar un análisis de respuesta unidimensional en base a diferentes métodos, ¿no? Y así como también realizar ajustes espectrales en base a los espectros de peligro uniforme del estudio de peligro sísmico que nosotros obtengamos, ¿no? O que nosotros tengamos eh, de referencia, ¿no? Y posteriormente también aplicar lo que serían los modelos constitutivos, ¿no? Para poder resolver estos problemas geotécnicos, utilizando el software Plaxis 2D, que utiliza la técnica de los elementos finitos para poder relacionar el comportamiento de esfuerzo de formación de los materiales y obtener los desplazamientos, velocidades, aceleraciones, etcétera, que se quieran evaluar en un modelamiento bidimensional en el software Plaxis 2D, ¿no? Entonces, eh, saliendo de este curso, el alumno va a tener la capacidad de poder analizar o realizar un análisis de respuesta que consiste en obtener un registro en superficie o en cierta cota eh, una cota de mayor altitud que el registro que se obtiene en un afloramiento rocoso o que se registra o que va a estar aplicado en un basamento rocoso para poder obtener eh, aceleraciones, desplazamientos, velocidades, etcétera, en este registro superficial, ¿no? Que nos va a permitir capturar una respuesta más real del sismo. Ahora también tenemos lo que sería la capacidad de analizar la estabilidad sísmica de una manera simplificada. Esto incluye lo que sería conocer todas las consideraciones que se tienen que llevar a cabo para realizar un análisis pseudoestático, ¿no? Mediante el equilibrio límite, y también poder entender el comportamiento, perdón, para poder también obtener los desplazamientos permanentes inducidos por sismo mediante métodos simplificados, ¿no? Asimismo, también la última competencia o la última capacidad que va a tener el alumno para poder realizar estos análisis va a ser la capacidad de poder realizar un modelamiento bidimensional en el software Plaxis 2D, conociendo modelos constitutivos avanzados como lo sería el modelo constitutivo de Hardening Soil Small Strain y poder realizar un análisis dinámico bidimensional en estructuras que no sean susceptibles a la licuación, en este caso, en el caso de estudio que vamos a realizar en este presente curso, ¿no? Así como comprender las condiciones de contorno que se tienen que aplicar al modelo para poder llevar a cabo este tipo de análisis. Y también vamos a poder ver lo que sería la creación de la malla de elementos finitos, es la creación de la geometría del modelo, los cuales también van a estar incluidos dentro de las capacidades finales del alumno al culminar este curso. ¿Ok? Entonces, las clases están divididas, como se muestra según el cronograma, ¿no? En 3 semanas. La clase introductoria, bueno, va a ser es esta semana, pero se omite debido a que vamos a empezar recién el lunes de la próxima semana.
¿ok? La clase número uno va a ser este lunes 5 si mal si mal no tengo la fecha, el lunes 5 de diciembre. Y vamos a continuar clases de lunes a martes, 2 clases por semana durante 3 semanas, ¿ok? Para poder tener un total de 6 sesiones en donde vamos a poder ver ampliamente todos los conceptos que abarcan este tipo de análisis. Ahora, una pequeña introducción al software que vamos a utilizar. Plaxis 2D en su edición Connect Edition, que es la que se les va a brindar en esta oportunidad en su versión 2020, ¿no? 2020, sí. Es un software geotécnico que sirve para evaluar en realidad una amplia variedad de problemas que se puedan derivar de casos de la ingeniería geotécnica, ¿no? Este software lo que utiliza es la técnica de los elementos finitos para poder resolver este tipo de problemas mediante lo que había mencionado anteriormente, que son los modelos constitutivos, ¿no? Para poder evaluar el comportamiento esfuerzo de formación de los materiales. El software nos va a dar resultados en términos de desplazamientos, velocidades, aceleraciones, en su caso respectivo, presiones de poro, exceso de presiones de poro. En otros modelos constitutivos más avanzados podemos evaluar lo que serían parámetros que nos van a indicar el, el estado de licuación de un suelo, no si se llega a un estado de licuación o no se llega a un estado de licuación, o bueno, todavía se mantiene con una resistencia adecuada, ¿no? Y este software se puede utilizar para modelar no solamente estructuras mineras, sino distintos tipos de estructuras, ¿no? Ya sean puentes, túneles, presas, edificaciones, etcétera. ¿Ok? Vamos a utilizar ese software porque es uno de los considerados como más intuitivos en la industria laboral, en el mercado, ¿no? Ya que es bastante amigable con el usuario. Porque, como van a ver, como vamos a ver en la sesión dedicada al uso de este programa, todo es bastante práctico, ¿no? No se requiere de muchas nociones de programación ni nada de esto, a no ser que ya quieran profundizar un poco más en lo que sería el desarrollo del mismo programa. Pero superficialmente es un software bastante interactivo y con el que van a poder realizar estos problemas sin problema, ¿no? Sin mayor dificultad. Entonces, como les había comentado, este programa nos ofrece una amplia gama de modelos constitutivos, ¿no? De modelos que van a servir para modelar, valga la redundancia, comportamientos específicos de los materiales bajo ciertas condiciones, ¿no? Ya sean condiciones estáticas, condiciones dinámicas, condiciones no drenadas, tal vez condiciones de licuación, o suelos muy rígidos como lo serían basamentos rocosos o taludes de roca, utilizando modelos como el Jointed Rock, o el modelo Hoekey Brown, ¿no? Vamos a poder evaluar diferentes escenarios con estos modelos presentes en el software. ¿Ok? Entonces, yendo más que nada a lo que sería la distribución de las sesiones y lo que vamos a tocar en cada una de ellas, vamos a ir a la primera sesión, a la clase número uno, donde vamos a observar o vamos a hablar de conceptos generales que se tienen que tener como nociones básicas para el inicio de este curso, ¿no? Vamos a hablar de lo que sería el procesamiento de registros sísmicos y posteriormente el ajuste espectral, ¿no? Como conceptos generales, vamos a hacer un repaso acerca de lo que sería la propagación de ondas en un medio continuo, ¿no? Sabemos de que los materiales están caracterizados dinámicamente más que nada por lo que serían las ondas cortantes, ¿no? O ondas S, que van a poder permitirnos hallar los parámetros dinámicos tales como el módulo de corte de los estratos de suelo que vamos a analizar, ¿no? Y estos son los que vamos a utilizar para poder realizar los análisis que nosotros tengamos a conveniencia para más que nada los análisis dinámicos, análisis de licuación, etcétera, ¿no? Eh, Asimismo, vamos a ver lo que es el procesamiento de señales sísmicas. ¿A qué se debe esto? Es a que cuando nosotros obtenemos un registro tiempo-historia, ¿no? Un registro de aceleraciones de instrumentación geotécnica como lo sería el acelerógrafo, el registro puede estar bueno, alterado por lo que sería vibración medioambiental, ¿no? Vibraciones naturales del sitio en donde está colocado. Podría ser también de que no siga una tendencia de un comportamiento, del espectro, no siga una tendencia de un comportamiento dado como vamos a ver en el mismo curso, ¿no? Y vamos a poder ajustar y vamos a poder procesar estos acelerogramas para que tengan unos valores más reales y poder dejar aparte todo este ruido
que va a generar una señal alterada, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sería la corrección por filtro, la corrección por línea base, así como también la corrección por instrumentación, que bueno, se da de menor manera en este tipo de registros, ¿no? Eh, Así como también bueno, me olvidé de decirles eso, vamos a presentar bibliografía de cada uno de estos temas, bibliografía en donde se sustenta todos los conceptos que vamos a ver en las clases, ¿no? Para que ustedes puedan también repasarlos por su cuenta, para que puedan reforzarlos y para que observen de dónde ha salido cada uno de los conceptos que estamos tocando en las clases, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que sería el ajuste espectral, ¿no? Un ajuste espectral se basa principalmente en lo que es un estudio de peligro sísmico, ¿no? Un estudio de peligro sísmico para determinar los espectros de respuesta, bueno, los espectros de peligro uniformes según los diferentes periodos de retorno que se puedan dar en el sitio de estudio, ¿no? Según los diferentes, las diferentes solicitaciones sísmicas. Entonces, vamos a ajustar los espectros de los acelerogramas que obtengamos o que queramos analizar para llevarlos hasta las características de esta zona de estudio que vamos a realizar, ¿no? Que tengamos en cuenta con los espectros que salen de este estudio de peligro sísmico. Vamos a ver los conceptos del estudio de peligro sísmico, qué cosas son un estudio de peligro sísmico probabilístico, un estudio de peligro sísmico determinístico, ¿no? En donde se obtienen diferentes variables, bueno, diferentes espectros, ya sean los espectros por periodo de retorno o el espectro del máximo sismo creíble según las condiciones que se dan en la zona, ¿no? Asimismo, también vamos a ver lo que sería la formulación completa que se ha dado para poder realizar lo que sería el ajuste espectral, ¿no? Tanto la formulación por Hancock como la posterior formulación por Atkinson, ¿no? Los cuales tienen diferentes enfoques para poder realizar esta metodología de ajuste y lograr una convergencia del registro, ya sea más estable o menos según el caso en que se use, como vamos a ver. ¿Ok? También vamos a ver la calidad del ajuste en base a la intensidad de áreas, ¿no? Que bueno, es un parámetro de comparación entre estos acelerogramas ajustados para poder observar la calidad de la misma, ¿no? Pasando posteriormente a lo que sería la clase número 2 y lo que sería el comportamiento bajo cargas cíclicas y propiedades dinámicas de los suelos, vamos a ver justamente qué parámetros gobiernan el comportamiento dinámico de los estratos que vamos a analizar, ¿no? Entonces, como sabemos nosotros, cuando los estratos están sometidos a cargas cíclicas, ya los suelos o los materiales a los que se someten estas cargas ya escapan de un rango lineal del comportamiento, ¿no? Y se comportan más que nada en el intervalo plástico, en el intervalo de las grandes deformaciones, generando una degradación de las propiedades dinámicas, llámese el módulo de corte y en el caso de la amplificación del módulo de la relación de amortiguamiento, ¿no? Entonces, como se puede ver en este cuadrito que se está presentando, Ishihara en 1996 distribuyó el rango de deformaciones desde deformaciones muy pequeñas correspondientes a un valor de 10 a la menos 6, ¿no? Hasta un valor aproximadamente de 0.1. eh, eh, ese es un valor absoluto, en valor numérico, pero las deformaciones cortantes se suelen expresar en porcentaje, ¿ok? En el caso de las altas deformaciones ya sería a partir de 1% para más, ¿no? A más. Eh, bueno, distribuyó cuáles son los fenómenos que se dan bajo cierto rango de deformaciones a los que esté sometido este estrato del suelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un rango de bajas deformaciones, vemos que los fenómenos que ocurren en los estratos son más que nada la propagación de ondas, la vibración en un medio elástico, ¿no? Las características de los materiales se mantienen en el rango elástico, por lo tanto los módulos cortantes, los módulos elásticos no tienen variación, se mantienen constantes, ¿no? Y lo que varía en realidad son los parámetros resistentes de los suelos, llámese cohesión y fricción, hasta llegar a un esfuerzo pico característico justo de la curva de esfuerzo de formación de cada uno de los suelos, ¿no? Posteriormente pasamos a un rango intermedio de deformaciones en donde ya se realiza a partir de 0.01% aproximadamente, ¿no? Se ve que ya existe en los estratos lo que sería fisuramiento o asentamientos diferenciales, en donde el rango de comportamiento del suelo ya viene a ser un rango más que nada elastoplástico, ¿no? Se llega a un rango elastoplástico sin llegar a tocar todavía la superficie de falla
que caracteriza al material que estemos analizando, ¿no? En este caso todavía tenemos se puede hablar de una constancia en las propiedades elásticas de los suelos, pero cuando llegamos a partir de 1% de deformación, ya estamos hablando de que la trayectoria de esfuerzos ha llegado a tocar la superficie de falla y estamos hablando de fenómenos de deslizamientos, ¿no? Fallas circulares, fallas no circulares, temas de licuación, etcétera, ¿no? En donde ya se alcanza una deformación cortante muy grande y los parámetros elásticos del suelo ya no son constantes, ¿no? Y existe una degradación del módulo de corte y una amplificación de la razón de amortiguamiento que se necesita evaluar sí o sí para poder obtener resultados de un análisis, en un análisis dinámico, ¿no? Si nosotros mantenemos constantes estas propiedades a lo largo de un análisis dinámico, no vamos a obtener resultados precisos, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a caracterizar lo que serían las curvas dinámicas, ¿no? La obtención de curvas de degradación del módulo de corte, y la amplificación de la razón de amortiguamiento, vamos a ver lo que sería cómo calibrar estas curvas según los ensayos de laboratorio que obtengamos, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica que se ve en la pantalla, se obtuvieron puntos de ensayos RCTS, que son ensayos de columna resonante corte torsional, a diferentes presiones de confinamiento, para poder obtener el comportamiento dinámico de este material, por lo menos hasta un rango intermedio de deformaciones, ¿no? Bueno, por lo menos en un rango bajo de deformaciones, disculpen. Debido a que este ensayo es característico de que solamente nos da información en el rango bajo de deformaciones, obtenemos de lo que sería este ensayo, el RCTS, obtenemos el módulo cortante máximo, ¿no? Y información, como les había mencionado, en este rango de deformaciones. Entonces, si es que nosotros contamos solamente o únicamente con este rango de deformaciones, podemos calibrar asimismo las curvas dinámicas con lo que serían relaciones presentes en la literatura, ¿no? Relaciones tales como los estudios, perdón, relaciones empíricas tales como las presentes en los estudios de Wang del 2018, en los estudios de Rollins de 2020, etcétera, que lo que van a hacer es caracterizar estas curvas de degradación, ¿no? de las propiedades dinámicas de los suelos en base a las propiedades físicas que podamos obtener, tales como relación de vacíos, contenido de finos, si es que estamos hablando de un suelo más fino, ya entra a tallar lo que sería el índice de plasticidad, el índice la relación de sobreconsolidación, etcétera, para poder hallar estas curvas que nos van a permitir observar el comportamiento dinámico del suelo conforme se desarrolla la deformación cortante en el mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos, perdón, se me había cortado, cuando nosotros tengamos ya la caracterización dinámica del suelo, ¿no? Ya conozcamos las propiedades dinámicas y cómo calibrarlas, cómo obtenerlas, vamos a poder hacer lo que sería un análisis de respuesta unidimensional, ¿no? Entonces, en el análisis de respuesta unidimensional, lo que vamos a evaluar más que nada van a ser, bueno, en primer lugar va a ser la teoría de los tres métodos presentes para hacer un análisis de respuesta unidimensional, ya sea el método lineal, ¿no? En el que se necesita únicamente una función de transferencia. Vamos a ver el concepto de una función de transferencia para poder determinar el registro en superficie que queramos analizar, ¿no? En base a un registro que nosotros obtengamos en un afloramiento rocoso o en un basamento rocoso, ¿no? Vamos a poder obtener este registro en superficie en base al método lineal equivalente, ¿no? Y, y a métodos no lineales, ¿no? Entonces, ¿por qué se realiza un análisis de respuesta para poder aplicar un registro más adecuado para un análisis dinámico, etcétera, ¿no? Cuando nosotros tenemos una estructura que está cimentada en un depósito de suelo, como se muestra en la imagen, ¿no? Los acelerogramas que utilicemos o que se registren en la superficie de este depósito de suelo van a estar alterados. ¿Por qué? Por algo que se llama condiciones de sitio, ¿no? Cuando nosotros tenemos un acelerograma, cuando nosotros tenemos un sismo, las ondas viajan de manera casi, no se pierde energía, más bien, mejor dicho, a lo largo de un medio elástico, ¿no? Como lo sería un basamento rocoso de una rigidez bastante razonable. Entonces, la señal que se produce desde el origen del sismo hasta llegar a este punto en donde tenemos la interfase entre el basamento rocoso y el depósito de suelo es prácticamente la misma que se dio en el origen,
¿no? Sin embargo, ya cuando pasamos a lo que sería un depósito de suelo, sabemos de que, bueno, los estratos de suelo tienen propiedades mucho menos resistentes, mucho menos rígidas que lo que sería un basamento elástico, ¿no? Y por lo tanto existiría este fenómeno de degradación de las propiedades, como lo he mencionado anteriormente. Entonces, esto de acá va a permitir que el acelerograma se altere y en muchos de los casos de análisis lo que se genera es una amplificación, ¿no? Debido a que estos estratos de suelo tienen propiedades dinámicas diferentes, ¿ok? El registro sísmico se altera a manera de que los valores que se obtienen acá en superficie van a ser generalmente valores mayores de aceleración que los que se tienen en un basamento rocoso, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es aplicar estas condiciones en base a una columna de suelo de análisis que nosotros elijamos, ¿no? Aplicar el registro sísmico en este basamento rocoso y en base a los métodos que he mencionado, poder hallar el registro en la base del modelo que nosotros elijamos, ¿no? En la base del modelo dinámico que nosotros vayamos a analizar para poder tener una respuesta mucho más real del suelo, de la estructura que nosotros queramos analizar, ¿no? Por ejemplo, en esta figura, ¿no? Eh, bueno, esta figura está más que nada dedicada a lo que sería el software FLAC, pero es muy aplicable a lo que vamos a utilizar debido a que ya en las versiones más recientes del Plaxis se incorporan lo que serían condiciones de contorno viscosas, que también lo vamos a explicar posteriormente, para poder analizar el registro, ¿no? Usualmente de manera clásica se utiliza el software FLAC debido a que era un poco más eficiente en lo que serían los cálculos dinámicos, ¿no? Pero ahora Plaxis se puede utilizar de la misma manera con la misma precisión y obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Entonces, en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos un talud natural, un talud artificial, dependiendo, que queremos analizar de manera dinámica, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros no vamos a poder ingresar todo lo que sería el sitio de investigación, ¿no? El depósito de suelo en el que esté encontrado este talud, porque el modelo sería muy grande, el cálculo sería ineficiente, ¿no? Y no podríamos realizar un análisis con un tiempo coherente para poder determinar los efectos de un sismo en este talud, ¿no? Entonces lo que se hace es cortar el modelo, como se ve en la imagen, ¿no? Se corta el modelo según las líneas punteadas, y lo que se hace es realizar justamente este análisis de respuesta para, como lo menciona acá, para para poder superar todo este estrato de suelo que se comporta de manera lineal, ¿no? Ya sea este puede ser un suelo, por ejemplo, muy gravoso, que tiene una velocidad de ondas de corte muy grande, ¿no? Y poder determinar el registro en la base del modelo como lo vamos a ingresar al programa posteriormente y poder evaluar los desplazamientos que se van a dar, ¿no? Entonces, más que nada lo que debemos buscar para poder hacer ese análisis de respuesta es encontrar esa interfaz en donde el suelo va a dejar de comportarse de manera lineal y se va a pasar a comportar de manera no lineal para poder evaluar la diferencia entre esas respuestas sísmicas. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver los resultados de lo que serían los análisis no lineales, ¿no? Los métodos tanto lineales equivalentes como no lineales, en donde evidentemente se tienen diferentes consideraciones para poder hallar lo que serían estas curvas, o para poder introducir mejor lo que serían estas curvas de degradación de módulo, para poder caracterizar estos registros sísmicos en superficie, ¿no? Como lo dice su nombre, el método lineal, por ejemplo, considera únicamente un módulo de corte y una relación de amortiguamiento constantes, ¿no? Es un método que únicamente utiliza una relación matemática para poder hallar el registro en superficie sin considerar la variación de estas propiedades dinámicas del suelo, ¿no? El método lineal equivalente, por su parte, utiliza propiedades dinámicas constantes de los suelos, pero itera estas propiedades respecto a un porcentaje de formación cortante que se alcanza, ¿no? Para poder obtener de manera sintética una curva de degradación de módulo cortante que se pueda asemejar mejor a una respuesta no lineal, ¿no? Y evidentemente los métodos no lineales ya utilizan toda la curva de degradación de módulo cortante que nosotros introduzcamos como tal para poder realizar los cálculos adecuados y obtener una respuesta más real de los suelos, ¿no? Vamos a ver lo que sería el modelo.
de Matasovic, Konder y Selasco, ¿no? Modelo hiperbólico, para poder determinar esas propiedades. Y el modelo más utilizado actualmente, que es el modelo generalizado cuadrático hiperbólico, ¿no? Que es el GQH, que utilizaremos en el software DeepSoil para poder utilizar este análisis de respuesta, ¿no? Para poder ver ese análisis de respuesta. Asimismo, vamos a enseñar cómo utilizar este software, el DeepSoil, y las consideraciones que hay que tener este, para poder realizar estos análisis. Y también vamos a brindarles los papers correspondientes que sustentan todos estos estudios y todos estos procedimientos necesarios para poder realizar un análisis de respuesta unidimensional. Entonces, además de poder realizar de poder obtener la respuesta en términos de aceleraciones, velocidades, como registros tiempo-historia, ¿no? Evidentemente, estos registros tienen asociados a ellos un espectro de respuesta, ¿no? Entonces, este espectro de respuesta, que de manera unidimensional vendría a estar caracterizado por este espectro mostaza, ¿no? Se puede obtener a través de este análisis unidimensional y poder comparar si es que existe ya sea una amplificación o una atenuación del registro sísmico en superficie, ¿no? Para evaluar por qué se ha generado esa condición en ese estrato y si es que tiene relación con una condición bidimensional, como lo sería el espectro rojo, ¿no? En este caso, en esta imagen, se ha comparado lo que sería el registro, el espectro en base, que es en realidad el espectro de peligro uniforme, es el espectro obtenido del peligro uniforme, ¿no? Para un periodo de retorno, en este caso, por ejemplo, de 475 años, ¿no? Se ha realizado el análisis de respuesta y en superficie se ha obtenido el espectro de respuesta del sismo en superficie, que es bastante similar, ¿ok? Y bueno, y posteriormente se ha comparado con un análisis dinámico 2D, no lineal en Plaxis, para obtener este espectro de respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué existe tanta diferencia? Ustedes se preguntarán. Y esto es más que nada por las condiciones topográficas, ¿no? Evidentemente, en un análisis de respuesta unidimensional, como bien lo dice su nombre, es solamente una columna de suelo que consideramos en una dimensión, en una dirección, y no toma en cuenta factores tan importantes como lo sería, por ejemplo, la topografía, que se da para la estructura y que puede generar una respuesta tan variada como se puede ver en la figura, ¿no? Eh, por otro lado, vamos a ver en la clase número 4 lo que serían los modelos constitutivos que vamos a utilizar, ¿no? En los modelos constitutivos, bueno, acá tenemos lo que sería el modelo Hardening Soil. El modelo Hardening Soil, déjenme un momentito abrir la presentación, discúlpenme que no esté acá la lámina, no sé por qué no está, un ratito. Ok, entonces, como les decía, vamos a ver lo que serían los modelos constitutivos que se van a utilizar para poder realizar todos estos análisis, ¿no? En primer lugar, vamos a dar como base definitivamente lo que sería el modelo constitutivo de Moore-Coulomb, ¿no? Que es el modelo más utilizado en el campo geotécnico. Luego vamos a hablar del modelo constitutivo hiperbólico, ¿no? Que es un modelo constitutivo que realizó Konder y Selasco en 1963 y que posteriormente fue modificado por Duncan y Chang en 1970, que ya considera este comportamiento o esta transición suave entre el comportamiento elástico y elastoplástico del material para poder evaluar deformaciones plásticas y obtener una respuesta evidentemente más real del suelo, ¿no? Como se muestra en la imagen, el modelo Moore-Coulomb es un modelo que se puede denominar como elastoplástico de plasticidad perfecta, ¿no? El rango de plasticidad lo modela como una superficie constante debido a que se da esa condición de plasticidad perfecta, ¿no? En cambio, el modelo hiperbólico, disculpen, creo que alguien tiene el micro encendido. Por favor, Danilo, ¿puedes apagar tu micro? O silencio.
Mirko, si por ahí podría silenciar, por favor, si se les prende el micro. Gracias. Bueno, continuando, el modelo hiperbólico, como les estaba comentando, relaciona esta curva de esfuerzo de formación que se obtiene en base a los ensayos triaxiales eh, que se realizan en la prueba, ¿no? Y que evidentemente tienen un comportamiento más que nada hiperbólico, no lineal. Y se dan ecuaciones para poder resolver esta relación en base a el esfuerzo desviador y la deformación volumétrica alcanzada, ¿no? Asimismo, también vamos a ver lo que sería el modelo constitutivo Hardening Soil, un modelo que nos permite simular esta transición de plasticidad de endurecimiento, ¿no? Que sería la curva verde mostrada en la parte derecha, y que nos va a poder permitir capturar un escenario más real del comportamiento del suelo bajo cargas estáticas, ¿ok? El modelo Hardening Soil se ha formulado para cargas estáticas. Vamos a ver también lo que sería el modelo Hardening Soil Small. Esto es parte de la clase, disculpen. El modelo Hardening Soil Small es una variante del modelo Hardening Soil Small Strain. Es una variante del modelo Hardening Soil Small Strain, pero que considera justamente estas curvas de degradación de las propiedades que hemos estado mencionando, y que debido a esto, el modelo se adapta muy bien a poder permitir simular cargas dinámicas, ¿no? Ya que considera los parámetros de módulo cortante máximo y una deformación umbral que utiliza el mismo modelo para poder construir unas curvas de degradación de módulo cortante según la formulación que se dio, ¿no? Un momentito, por favor. Señor Danilo, por favor, ¿podría apagar su micro? Ya. Gracias. Ok. Entonces, continuando. Bueno, acá se muestra, por ejemplo, una comparación de lo que sería el desempeño de ambos modelos, el Hardening Soil y el modelo Moore-Coulomb, por ejemplo, para la evaluación de un problema simple de anclajes de muros anclados, ¿no? Y cómo el modelo Hardening Soil, al capturar este comportamiento de endurecimiento del material, lleva evidentemente a menores deformaciones en la mayoría de los casos estáticos, ¿no? Eso cambia evidentemente en la parte dinámica, ¿no? Debido a que cuando se le aplican cargas cíclicas, como se puede ver en la figura, los desplazamientos ya son distintos, ¿no? Ya el modelo Moore-Coulomb y el modelo Hardening-Soil en su versión estándar ya no pueden replicar esta degradación de las propiedades de los suelos, y por consecuencia ya los desplazamientos obtenidos en base a estos modelos no son precisos para casos dinámicos, ¿no? Entonces, en la figura, el modelo Hardening Soil Small Strain en realidad es un modelo que se adapta a muchísimos casos, muchísimos tipos de suelo, tanto arenas como limos, como arcillas de diferentes grados de consolidación, ¿no? Cosa que muchos otros modelos no reproducen bien, ¿no? O reproducen solamente para ciertos casos, como les había mencionado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta ventaja de poder utilizar este modelo constitutivo para poder caracterizar estos materiales, ¿no? Déjenme volver a la presentación anterior. Entonces esa vendría a ser la clase número 4 de modelos constitutivos. Vamos a ver también la calibración de estos modelos, cómo obtener los parámetros de estos modelos para poderlos utilizar en el análisis dinámico. ¿Sí? Y posteriormente vamos a ver en la clase número 5 lo que sería el análisis sísmico simplificado. ¿Qué cosa es un análisis sísmico simplificado? Como les estaba comentando, es evaluar el desempeño sísmico de una estructura geotécnica, pero sin necesidad de llegar a un esfuerzo, a un análisis de esfuerzo de formación o un análisis dinámico, que evidentemente va a, eh, a tomar mucho más tiempo, en algunos casos mayor costo, debido a que se necesitan mayores ensayos de una mayor precisión, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente en este apartado lo que vamos a ver
es el método pseudoestático, ¿no? Toda la teoría detrás del método pseudoestático, detrás del método de equilibrio límite pseudoestático para aplicar este coeficiente horizontal que nosotros ya tanto conocemos y evaluar el factor de seguridad del sismo en base a, a las condiciones pseudoestáticas aplicadas para poder hallar un factor de seguridad y evaluar, entre comillas, la estabilidad de la estructura, ¿no? Como en la regla nacional se utiliza un factor de seguridad mayor a uno, generalmente ese es el criterio de diseño que se utiliza acá, ¿no? Vamos a ver también de que en otras consideraciones existen otros valores que podemos tomar dependiendo del riesgo que presente la estructura, ¿no? Mayor riesgo, evidentemente hay que ser más conservadores, hay que tomar valores más altos de factores de seguridad para poder estar más tranquilos con la seguridad de estas estructuras, ¿no? Asimismo, también vamos a ver toda la teoría detrás de poder calcular este coeficiente sísmico horizontal, ya sea por métodos más simplificados, como los criterios de Hines y Griffin, que comparte con el profesor Kramer, ¿no? O también métodos un poco más, por así decirlo, un poco más completos, más racionales, como lo son el método de Bray del 2009, para poder calcular el coeficiente sísmico en base a parámetros del mismo registro, en base al periodo fundamental de vibración de la estructura, por ejemplo, de la masa deslizante, etcétera, ¿no? Y posteriormente lo que vamos a ver son métodos de deformaciones permanentes inducidas por sismo, ¿no? Simplificados, en donde se dan bastantes consideraciones para que podamos calcular estos desplazamientos en base a, como ya les había mencionado, con parámetros de la geometría de un modelo que querramos evaluar y parámetros del sismo para poder hallar estos desplazamientos permanentes, ¿no? Entonces, bajo los métodos que vamos a utilizar o vamos a explicar en clase, se encuentran la hipótesis de Newmark, ¿no? Que idealiza el suelo como un bloque rígido, idealiza la masa deslizante como un bloque rígido, y que permite hallar los desplazamientos mediante una técnica de doble integración del registro sísmico, ¿no? En base al coeficiente de fluencia de lo que sería este bloque rígido, ¿no? El coeficiente de fluencia se puede definir como la aceleración o el coeficiente sísmico que es necesario para poder hallar un factor de seguridad exactamente igual a la unidad, ¿no? Igual a 1. Entonces, cuando obtengamos todos estos parámetros, vamos a poder evaluar diferentes métodos, ¿no? Como les había comentado, el primero es el de Newmark. Luego también vamos a ver, por ejemplo, el método de McVitie-Sid, ¿no? Que es un método ya bastante antiguo, del 78, que nos permite evaluar deformaciones en la estructura en base a lo que sería las aceleraciones máximas que ocurren en la cresta y este coeficiente de influencia que les había mencionado, ¿no? Así como también vamos a evaluar el método de Schweizwood, ¿no? Un método que también es un poco antiguo, pero que ha sido actualizado ahora último en el 2014, y que nos permite hallar lo que sería más que nada deformaciones volumétricas, o sea, las deformaciones que se producen mayoritariamente en la cresta de la presa, ¿no? Pérdidas de bordo libre, asentamientos, etcétera, y que está en base igual a distintos parámetros de los sismos en sí, ¿no? Y posteriormente, como último método que vamos a evaluar es el método que se viene utilizando más ampliamente en el ámbito laboral, ¿no? Que sería el método de Bray y Travasarov, que se realizó el 2007 y posteriormente se actualizó para sismos de subducción en el 2018, ¿no? Em, este método tiene unas consideraciones especiales que vamos a ver, ¿no? Idealiza la masa deslizante como una masa deformable, acoplada, y que evalúa de distinta manera casos históricos para poder generar una estadística y obtener desplazamientos en base a una relación matemática que es la que se encuentra mostrada en pantalla, ¿no? Y que nos sirve para poder determinar una banda de desplazamientos, un rango de desplazamientos, más que nada, y obtener estos desplazamientos. Pero esta formulación, como les había mencionado al inicio de la clase, ha sido caracterizada más que nada con registros de desplazamientos observados en presas, ¿no? Entonces, por eso es de que es recomendable utilizarlo para este caso,
También les voy a hablar acerca de experiencia personal que he tenido en la realización de análisis dinámicos de, por ejemplo, taludes naturales que se comparan con este método y evidentemente los resultados son totalmente distintos porque este método está formulado básicamente para presas, ¿no? En el tema de presas sí se han obtenido, de experiencia personal de las que le voy a hablar a ustedes, sí he obtenido resultados bastante similares, ¿no? Según la sismicidad del sitio de estudio, etcétera, pero para otros casos los valores difieren, ¿no? Y por último, la última clase que vamos a tener es el análisis dinámico con el software Plaxis 2D, ¿ok? En esta clase nos vamos a centrar bastante en lo que sería la creación de la geometría del modelo, cómo vamos a poder importar un modelo de un archivo CAD al Plaxis, cómo limpiar este modelo, consideraciones que hay que tener para que no surjan errores la creación de este modelo, en el software Plaxis, ¿no? El enmayado, qué criterios hay que seguir para poder obtener una longitud de elemento finito considerable, ¿no? Para poder realizar este análisis dinámico, que usualmente se evalúa como la décima parte de la longitud de onda del registro sísmico aplicado a este modelo, ¿no? Según los estratos que se tengan, etcétera, se halla una longitud mínima de elemento finito para cada estrato. Entonces, vamos a ver esas condiciones, ¿no? Cómo generar estas condiciones. Además de que vamos a ver, por ejemplo, condiciones de contorno, ¿no? Eh, Vamos a explicar por qué se aplican estas condiciones de contorno, ¿no? La realidad es de que, evidentemente, como este modelo está cortado, no es real, ¿no? Nosotros tenemos que en la realidad esta topografía continúa su paso, ¿no? Y las ondas se propagan libremente a través de estos estratos, ¿no? Tanto a profundidad como en los laterales. Esa es la realidad. Pero si nosotros colocamos en un modelo, cortamos el modelo en ciertas longitudes, ¿no? Para poder hacer un cálculo más eficiente. Si colocamos condiciones de contorno rígidas, las ondas que incidan en estas condiciones de contorno rígidas van a rebotar en la condición, en los laterales, y van a reingresar al modelo, ¿no? Entonces, al reingresar en el modelo, lo que van a generar es una sobreamplificación, van a generar mucho más desplazamiento, y condiciones que no van a ser de acuerdo a las que se simularían a las que veríamos en la realidad ante un posible evento sísmico, ¿no? Entonces, para poder solucionar esta condición, el programa, o las versiones más actuales del software Plaxis, se incluyen lo que serían condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de campo libre y base compatible, ¿no? Que son condiciones viscosas que permiten absorber estas ondas incidentes en los bordes laterales para poder simular una condición más real y que no existan esta sobreamplificación de los registros sísmicos dentro de la malla de los elementos finitos, ¿no? Entonces, bueno, acá les traigo una pequeña animación de lo que sería el análisis dinámico para este caso de estudio, ¿no? Y también en la parte de arriba se muestra la deformada la malla deformada, la malla de elementos finitos deformada según el evento, y abajo se muestra la distribución de los desplazamientos totales. Ok, ahorita lo voy a poner. Entonces, como pueden observar en la malla deformada, tenemos dos zonas en donde se concentran la mayor cantidad de desplazamientos, ¿no? Una es la cresta y el talud aguas abajo. Bueno, las deformaciones que ocurren en el talud, perdón, aguas arriba, no las tomamos tanto en consideración porque como están eh, apoyadas directamente sobre el embalsamiento, no generan una condición de peligro para la estructura, ¿no? Sin embargo, en la parte derecha, en el talud aguas abajo y en la cresta en sí, sí tenemos deformaciones que pueden sugerir problemas para las condiciones de la estructura porque afectan directamente, por ejemplo, en este caso, el núcleo impermeable, lo que puede generar
fenómenos de piping y que pueden jugar en contra de la estabilidad de la presa, ¿no? Asimismo, la pérdida de borde libre, que es, toda esta longitud acá, ¿no? Esta pérdida puede permitir de que en cierto momento el agua embalsada rebalsa la presa y se genera un fenómeno de overtopping, generando también condiciones de inestabilidad para la estructura. Entonces, es importante analizar todos estos escenarios para poder garantizar o para poder concluir una estabilidad general de la estructura que estemos analizando, ¿no? Ya sea que sea una estructura de embalsamiento o retención de relaves, o en otros casos pads de lixiviación, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el mismo software vamos a poder utilizar la herramienta de visualización de resultados para poder observar la distribución de aceleraciones que se da en el modelo. También vamos a poder observar excesos de presiones de poros que modelamos en base a materiales no drenados, ¿no? Esta parte no es tan precisa para el modelo que estamos utilizando debido a que se ha formulado en base a ensayos consolidados drenados, pero bueno, ya les vamos a explicar por qué se podría evaluar o no, de acuerdo a qué condiciones, este valor de exceso de presión de poros en cada una de las, en en los estratos que se requieren, ¿no? Asimismo, también tenemos otra variable bastante importante que es las deformaciones cortantes, y podemos observar sus, su distribución a lo largo de la sección. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en la superficie aguas arriba, en el talud de aguas arriba, la deformación cortante puede sugerir una superficie de falla, ¿no? Igualmente en la parte del talud de aguas abajo, ¿no? Todo busa para que exista una superficie de falla, como vamos a ver también que esto se compara con métodos de equilibrio límite, ¿no? Y los resultados obtenidos son bastante similares, ¿no? En lo que sería la superficie de falla pseudoestática y estática para los métodos de elementos finitos. Igual acá cómo se puede desarrollar una potencial superficie de falla en el talud de aguas abajo, ¿no? Y posteriormente también podemos identificar lo que serían puntos plásticos y puntos de falla en la estructura para poder observar qué puntos de la estructura, qué puntos del material han llegado a tocar justamente esta superficie de falla que vamos a ver en el curso, ¿no? Por último, también como otra variable que podemos analizarlo es lo que sería los fenómenos de amplificación, ¿no? Que se pueden dar en los registros que hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, acá se compara lo que sería el espectro en la base del modelo o en la zona elástica del modelo, ¿no? Que es el espectro rojo, el basamento rocoso, y el espectro en la cresta de la misma estructura. Entonces, evidentemente, como se ve acá, los valores de la aceleración máxima obtenidos en estos puntos son bastante diferentes, difieren casi en un 100%, es decir, la respuesta en cresta es prácticamente el doble que la que se utilizó en la base del modelo, y con esto evidentemente podemos utilizar bueno, podemos tener bastante información para garantizar la estabilidad, ¿no? O qué tanto va a ser la magnitud de las deformaciones que encontremos en cresta o en otros puntos de análisis de interés de la estructura, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos estructurado el curso para que ustedes puedan conocer todo el procedimiento que se realiza. En realidad, todo este proceso se va a realizar o lo van a realizar para muchísimos tipos de análisis dinámicos, ya que no todos buscan el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, el presente busca encontrar deformaciones en la estructura debido a las cargas cíclicas, ¿no? Otros modelos constitutivos en análisis dinámicos buscan, por ejemplo, obtener lo que sería la respuesta del suelo a la licuación, ¿no? Si es que el suelo al final va a llegar a un estado licuado o no va a llegar a un estado, o va a mantenerse en un estado de rigidez aceptable, ¿no? Eh, Otros modelos buscan otros objetivos, depende de lo que utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera tenemos estructurado el curso. De todas maneras, me gustaría que pregunten todo lo que pudieran en el chat para poder resolver todas sus dudas. Ya tenemos una de Juan Pablo Deza, ¿no? Que nos pregunta, por ejemplo, para la corrección de señales, ¿qué programa se va a realizar? Juan Pablo, para la corrección y para el ajuste espectral vamos a utilizar lo que sería el paquete de programas de Sismosoft, que serían el programa Sismo Signal y Sismo Match, ¿no? Para poder realizar tanto la corrección de los registros como para poder realizar el ajuste espectral
y obtener toda la información de estos procedimientos para poder compararla en la misma clase. ¿Ya? Este, Adelante, consulten lo que deseen para poder darles un panorama más amplio de lo que es el curso de análisis dinámico y puedan entender mejor qué vamos a ver dentro del mismo, ¿no? Si quieren prender su micro también están bienvenidos a hacerlo. Defino, para el tema del ajuste, perdón, para el tema de procesamiento de señales, como le comentaba Juan Pablo, vamos a utilizar el Sysmosoft y el Sysmosignal y el Sysmomatch, que son un paquete de programas de Sysmosoft, ¿no? Para el análisis de respuesta unidimensional vamos a utilizar lo que sería el software DeepSoil, versión 7.0, ¿no? Que se puede conseguir de manera gratuita en la misma página del programa. Y para el análisis dinámico vamos a utilizar lo que sería el Plaxis 2D, ¿no? Para la calibración de los modelos constitutivos vamos a utilizar una herramienta del mismo Plaxis 2D que se llama Soil Test, ¿ok? Para poder ver mejor esa calibración y que puedan comprender cómo obtener los parámetros de estos modelos, ¿ok? Sí, vamos a ver lo que sería la aplicación, más que nada, de la transformada de Fourier para poder utilizarla como función de transferencia en la aplicación de los métodos lineales y lineal equivalente, ¿ok? Para poder hallar lo que sería la respuesta sísmica en la superficie, ¿no? Vamos a tocar un poquito, no vamos a andar tanto en la parte matemática del asunto porque, bueno, es una parte que podríamos hablar muchísimo tiempo y como ven el curso está bastante concentrado para que puedan aprovechar al máximo tanto en la parte teórica como en la parte del uso de software, ¿no? Pero sí, vamos a explicar más o menos cómo se da todo este tema de la transformada de Fourier, ¿no? Para poder hallar los registros en superficie o en un análisis de convolución, por su contrario, un registro en profundidad, ¿no? Ese curso va dirigido para los ingenieros civiles también, o para qué grupo de Claro, profesionales. claro, para ingenieros civiles, geotécnicos, todo el interesado, el que esté interesado en realizar este tipo de análisis, ¿no? Como te comento, a ver, acá también hay una aclaración, ¿no? Tal vez ya a partir de la clase número, bueno, la última clase más que nada está enfocada a un problema geotécnico, netamente, pero todas las otras clases se pueden utilizar, por ejemplo, para evaluar lo que sería la interacción suelo-estructura, ¿no? Ahí también se necesita procesar señales sísmicas, se necesita hacer este análisis de respuesta, obtener espectros de peligro, etcétera, para poder hallar la respuesta eh, en esta interacción, ¿no? Entonces, la primera parte del curso, como les había comentado, sirve o bueno, casi la mayoría, ¿no? El 70% del curso, 80%, sirve bastante para lo que es todo tipo de análisis dinámico, ¿no? Es básicamente la teoría de cómo hacerlo y aplicado a bastantes escenarios, ¿no? Y ya a partir bueno, del uso de modelos constitutivos, tal vez, y la última clase, son problemas más que nada geotécnicos, ¿no? Porque son aplicados más que nada a estructuras mineras. El curso maestro es viable para un estudiante ¿Cómo? No te de entendí muy ingeniería. bien. Y Delfino, se está cortando un poquito tu el audio. curso es que lo tome un estudiante de ingeniería. Ah, ya, voy a utilizar Sí, por favor, sí, porque se está cortando. No sé si es mi internet. Este, bueno, acá hay otra consulta. ¿Qué porcentaje de avance teórico y porcentaje de práctica está programado el curso, considerando el nivel de conocimiento individual que cada estudiante no es lo mismo? Ok,
A mí me gustaría bastante que pudiéramos hacer, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, noches. Luis Alberto? Disculpe, Sí, este Puno, estoy acá atento a lo que están haciendo y creo que si nosotros estamos viendo este curso, de repente tenemos conocimiento en algo de la profesión de lo que es civil y de lo que es geología, porque para hacer una presa tenemos que saber ambas profesiones y por el perfil que se tiene en las obras públicas de toda la nación peruana, es que los civiles son residentes de obra. Y mal podríamos preguntar de que si es para civiles o para geólogos, porque un geólogo nunca va a ser residente de obra en las obras públicas, siempre va a ser de repente asistente o encargado de los ensayos de suelos. Ahora yo veo que se está haciendo sísmica. ¿Por qué se está haciendo sísmica en la cuestión de presas? Porque tenemos que ver la estabilidad de las presas. Los que alguna vez hemos estado en la construcción de presas, tenemos que ver mucha estabilidad de la zona que tenemos que ser impermeable, ¿no? Porque realmente una cosa es hacerla aguas arriba y otras cosas aguas abajo. Inclusive no sé si actualmente se están usando piezómetros para controlar la humedad de la presa, ¿no? Del núcleo de la presa. Porque ahora dependiendo de la capacidad del vaso de la presa, también hay que calcular el tipo de presa que vamos a diseñar, la presa de tierra, ¿no? Si vamos a ver todos esos aspectos, se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y más que todo, si vamos a tener con los elementos finitos, se hace más segura y con la sísmica que le vamos a aplicar, también se puede hacer mucho más llevadera esta construcción de las presas de tierra, ¿no? Y hoy por hoy, en todo el Perú, creo que se va a poder hacer estas presas porque se está hablando mucho de la siembra del agua o la recolección del agua en partes altas, porque realmente las deglaciación nos está afectando bastante en la irrigación de varios terrenos de cultivo y también la provisión de agua potable. Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, si este curso nos lleva a eso, yo felicitaría a cada uno de ustedes a darlo con la mayor certeza para que todos estén preparados y salgan conformes de este curso. Muchísimas gracias. gracias, Luis Alberto. Sí, de todas maneras vamos a ver bastantes conceptos que van a asociar, no necesariamente a una sola carrera, sino a una especialidad múltiple, ¿no? Por ejemplo, yo soy ingeniero civil, pero igual tengo desarrollo en la parte de geológica, geotécnica, sísmica, eh, y si uno tiene el gusto por aprender de estos temas, no tienes que ser necesariamente una carrera para poder ahondar, ¿no? Pues puedes ver los tópicos de dinámica de suelos e igualmente poder comprenderlos, ¿no? Este, Delfino, creo que tu consulta iba más que nada por si ser un estudiante podrías llevar el curso. Claro que sí, claro que sí. Yo te animo a llevar el curso, de todas maneras yo voy a explicar todos los conceptos de manera detenida. Si es que hay alguno que no entienden, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Este, y feliz de que puedan, de que personas de distintos grados de experiencia puedan llevar este curso, ¿no? Para que se pueda difundir más este tema de la dinámica de suelos, que como dice también Luis Alberto, es muy necesario ahora para evaluar la estabilidad de las estructuras mineras o en general cualquier estructura, ¿no? Eh, bueno, respecto a la otra consulta, el porcentaje de abajo de avance teórico y de práctica, va a ser un 50-50 más que nada, ¿no? Cada sesión teórica prácticamente tiene su sesión práctica, ¿no? Valga la redundancia. Eh, y vamos a ver, de todo lo que vamos a ver, vamos a ver cómo aplicarlo, para que se vea la calibración, el modelamiento numérico, los análisis simplificados, todo, ¿no? Para que ustedes salgan comprendiendo todos los tópicos que se van a tocar, ¿ok? Eh, Jorge Méndez nos dice, por favor, que sea lo más práctico posible. Pasa que la teoría se puede profundizar con algo más de lectura, pero la parte práctica nos ayuda a aclarar más las ideas y los conceptos y más aún relacionarnos con ensayos de campo y laboratorio. Claro, claro, Jorge, vamos a ver la parte práctica bastante, vamos a andar bastante en la parte práctica también. Este curso es mucho más práctico que otros que he dictado, ¿no? Porque
Yo de todas maneras, si quiero hacer una acotación, si ustedes quieren de que yo haga mucho más la parte práctica, por favor, yo los incitaría a ustedes a leer por su parte conceptos teóricos que ustedes puedan, para que estén más familiarizados con lo que vamos a ver, ¿ok? Yo me comprometo a darles toda la bibliografía eh, para que ustedes puedan revisarla, para que ustedes puedan tenerla a la mano, y como les había comentado durante la clase introductoria, para que ustedes puedan obtener o saber de dónde ha salido cada una de las cosas de las que estamos hablando, ¿ok? Pero necesito que también lo lean para que me vaya más a la parte práctica que a la parte teórica, ¿no? Si no, si es que no lo pueden realizar así y de todas maneras yo feliz de explicarles la parte teórica más veces, pero no vamos a ver tanto la parte práctica ya en ese escenario, ¿no? O sea, de todas maneras va a ser un 50-50, pero si quieren que veamos más práctica, entonces, bueno, apoyen con las consultas en la parte teórica, ¿cómo se llama? Revisen esos papers que vamos a dejar en el aula virtual y así vamos a poder avanzar más con el curso, ¿no? Y ahondar en otros temas, tal vez si es que nos sobra un poco de tiempo, hacer otro tipo de modelamiento, ¿no? Para que vean otro escenario dinámico, etcétera, ¿no? Igual, sigan preguntando, por favor, sigan preguntando si es que tienen más preguntas o abran su micro. Delfino, se requiere conocer la teoría de ecuaciones diferenciales. Mira, no necesariamente. O sea, sí, a ver, ¿cómo te explico? Para ahondar en los conceptos matemáticos y ver literalmente de dónde salió cada una de las ecuaciones que se necesitan, sí se necesita teoría de ecuaciones diferenciales, inclusive para modelamiento constitutivo se necesita matemática bastante avanzada, pero vamos, como les he comentado, vamos a hacerlo de manera práctica, ¿ok? No nos vamos a meter tanto en la parte teórica de dónde viene cada una de las ecuaciones del modelamiento constitutivo, porque ahí sí es un mundo también para hablar cada uno de estos modelos, ¿no? Pero más que nada vamos a darles la parte práctica de cómo utilizarlos, ¿no? Para que sepan cómo funcionan y cómo utilizarlos. Bueno, ¿qué tal a todos? De los que no me conocen, yo soy Mirko, igual soy parte del equipo de Centric Class. Ahí he estado compartiendo un enlace de WhatsApp para los que deseen completar su inscripción. De igual manera, estoy enviando un link con toda la información del curso. Como sabrán, las próximas clases son libres de igual manera. Pueden ingresar, pero cuando completan su inscripción es cuando pueden acceder a las grabaciones, a los recursos, a toda la información que nos compartirá Juan José, de igual manera algunos Excel. Es bastante la información que Juan José comparte, así que se le puede sacar bastante beneficio, ¿no? De igual manera, tratamos de que en cada clase puedan realizar absolutamente todas sus preguntas. Es la idea aprovechar cada minuto de Juan José. Y bueno, él siempre está dispuesto a apoyarlos, ¿no? De igual manera, si hay una consulta un poco más trabajada, se le puede enviar para los alumnos, se le puede enviar un correo, ¿no? Y él les va a ayudar. Sí, claro que sí. Bueno, entonces si no hay más consultas, vamos a dejar la clase introductoria el día de hoy. Recuerden que el lunes estaríamos comenzando con la primera sesión ya del curso en sí, ¿ok? Para inscribirse ahí le hablan a Mirko como les había pasado el enlace y bueno, ya nos estamos viendo el lunes. Muchas Bueno, gracias. una preguntita, Ah, dime. ¿el curso va a durar cuánto tiempo? 3 semanas, ¿no? Serían aproximadamente 15 horas de curso, Ya. ¿ok? Pero lo que estás hablando de las ecuaciones diferenciales, yo pienso que todos debemos tener algún conocimiento de eso, porque tenemos que saber algunos datos de dónde realmente salen y cómo salen. Porque miren, si nosotros seguimos algún curso es para aprender los programas y los software que nos dan ¿no? Para aplicarlos en distintos campos, ¿no? Y para facilitarnos algunos cálculos. Pero también no está de más decir a muchos que algunas ecuaciones tenemos que saber de dónde sale y por qué están compuestas así, ¿no? Los que queremos saber un poco más, vamos a tener que darle un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias. Eso es real.
Sí, claro, de todas maneras. Bueno, como les había mostrado incluso en la presentación pasada, ¿no? O sea, sí se da, miren, sí se muestra una, una visión amplia de lo que es o lo que son las ecuaciones que se utilizan, ¿no? Todo esto es pura matemática prácticamente, en la parte de modelos constitutivos, es pura matemática y se explica para qué sirven esas ecuaciones, ¿no? Y cómo van a desempeñarse para modelar el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, bueno, ya me estaría desviando un poco del tema. De todas maneras, el curso va a ser lo suficientemente práctico para gente que recién está empezando y yo le he dictado este curso eh, a personas de pregrado, ¿no? Que han decidido acudir a este curso antes de, por ejemplo, llevar el curso de dinámica de suelos en la universidad, como para ya adelantarse, y han salido bastante fogueados en lo que es el tema, ¿no? Y han podido dar un curso de dinámica de suelos en la universidad bastante bien, ¿no? Entonces, va a servir para esas personas que recién están empezando, van a poder introducirse mucho mejor a los conceptos. Para las personas que ya estén en un nivel más avanzado, van a poder ahondar mucho más y van a poder conocer estas nuevas opciones de modelamiento, etcétera, ¿no? Agustín, sería todos los lunes y martes, Agustín. Vamos a estar 3 semanas, lunes y martes. Listo, Juan José. Acá de igual manera vuelvo a dejar el link en caso quiera alguien inscribirse en este momento. Les agradezco mucho su tiempo. De igual manera a ti, Juan José, muchas gracias. Y ya nos estaremos viendo el día lunes. Recuerden que la clase es de libre acceso. Se les va a estar enviando el link de Zoom por el grupo o al correo. Perfecto, Mirko, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir hoy día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.